brevemente. Cuando hablamos de los números primos, hablamos de los números enteros que tienen cierta característica peculiar, que pueden ser divididos entre sí mismos y la unidad. Ahora, hay que diferenciar una cosa. Nosotros, cuando hablamos de los números primos, dentro de los números naturales, estamos hablando de aquellos números que poseen dos divisores. Repito, en los naturales, vamos a hablar de los números primos como aquellos que tienen dos divisores. Cuando nosotros trabajamos con más de dos divisores, se trata de números compuestos. Y cuando se tiene un solo divisor, se dice que es la unidad. ¿Ya? Un favor, Vanesita, por favor, puedes ampliarme el chat un poquito más amplio, ¿no? Para ver los nombres. Excelente, gracias. Muy bien, Carlos, muy buenos días. Bien, entonces, según eso, nosotros vamos a hacer nuestra clasificación. Entonces, en el conjunto de números naturales, tenemos lo siguiente. A ver. Tenemos en el conjunto de números naturales los siguientes grupos que se forman por la cantidad de divisores que admiten. Los números naturales estarán formados por los números primos, porque los números primos admiten únicamente dos divisores. ¿De acuerdo? Los números primos son los números que admiten únicamente dos divisores. Los números que tienen más de dos divisores son llamados números compuestos. Entonces, por acá, números compuestos son los que tienen más de dos divisores. Más de dos divisores. Y aquel número que tiene un solo divisor es la unidad. ¿Ya? Es la unidad. Él tiene solamente un divisor. Ya está. Entonces, por el número de divisores tenemos esa clasificación. La unidad, los números primos y los números compuestos. Los números primos son divididos exactamente por sí mismos y por la unidad. Por ejemplo, ¿a quiénes consideramos números primos? Vamos a ver nuestra secuencia acá de números primos. Tenemos, por ejemplo, al número 2, primer número primo, y el único número primo que es par. Luego tenemos al 3, el 5, el 7, el 11, los primeros 5 números primos, el 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Los 15 primeros números primos son números menores de 50. Repito, los 15 primeros números primos son números menores de 50, pero no son los únicos. ¿Me podrías decir, por favor, qué otro número primo conoce después de 47? ¿Cuál es el siguiente número primo después de 47? A ver, indícame, por favor. Muy bien, Justiniano. Muchos números son confundidos como números primos, y uno de ellos es el que acabas de mencionar. El número 51 no es número primo. ¿Por qué no es número primo? Porque se puede expresar como el producto de dos números diferentes de la unidad. Por lo tanto, tiene más de dos divisores. El número 51 es dividido exactamente entre el 1, el 3, el 17 y el 51 mismo. Tiene 4 divisores. Entonces, ese número no es primo. Pero como tú bien has escrito, encabeza la relación de los que principalmente se confunden. Entonces, no te lo digo en son de burla ni nada por el estilo, sino que es característico de que en la gran mayoría de casos el 51 es confundido como número primo. Y hay que reconocerlo para evitar el error. ¿De acuerdo? El siguiente número primo después de 47 es 53. Pero hay oportunidades, muchachos. Hay oportunidades.
¿Me puedes decir, por favor, cuál es el siguiente número primo? ¿Cuál es el siguiente número primo después de 53? A ver, escribe. Solamente tengo una respuesta. Solo tengo alguien que me ha respondido. Ah, perfecto. Muy bien. Esta vez, sí, exactamente. Nadie se ha confundido. Y muchos confunden también al número 57 como número primo. El número 57 es el producto de 3 por 19. ¿Ya? 3 por 19 es 57. Y como bien la gran mayoría ha dicho, número primo es 59. 59, 61, 67, 71. Ahí están los siguientes 5 números primos. Ya van 20. Continuamos. 73, 79, 83. Y después de 83, ¿qué número primo vendrá? Después de 83, ¿qué número primo vendrá? A ver. Ah, fíjate, hay algunos que me dicen un número. A ver, ¿quién más me dice otro número? Sin googlear, sin buscar la relación de números primos, ¿ah? Ah, no, todavía falta, Piero, todavía falta. Todavía faltan varios. Claro. El siguiente número primo es el 89. El 89. Y como bien han dicho ustedes, el 87 no es número primo. El 87 es el producto de 3 por 29. Ya está. Repito lo que le dije al inicio. Si un número se expresa como el producto de dos números diferentes de la unidad, entonces ya no es primo. El 51, 57, 87 son números que no son primos. Tampoco te vas a acordar de todos, Piero, porque son infinitos. Son infinitos los números primos. Pero es bueno que reconozcan al menos los números primos menores de 100. Y los números primos menores de 100 es lo que estamos escribiendo acá. Después de 89, ¿qué otro número primo viene? Después de 89, ¿qué otro número primo viene? ¿Qué otro número primo? ¿Qué otro número primo? Antes del 97 me han dicho 91. Pero debo de incluir 91 en la lista de los números que no son primos. El número 91 es el producto de 7 por 13. Ese es el número 91. 7 por 13. Y el último número primo de 2 es el 97. Y ya no tenemos más números menores de 100 que sean primos. Los números primos menores de 100 forman una cuadrícula de 5 filas y 5 columnas. 25 números son los que allí aparecen. ¿Ya? Ahí está. Pero vuelvo a repetir lo que dije a tu compañero. La cantidad de números primos es infinita. Esta es una sucesión infinita de números. No existe una fórmula conocida con la cual nos permita reconocer cada número primo al momento, lo cual no significa que no existe. Al momento no se conoce ninguna forma. Se ha intentado muchas veces reconocer alguna fórmula para trabajar con los números primos, pero al momento solamente tenemos las ideas justamente provenientes de que tiene dos divisores, pero no hay fórmula que genere todos los números primos al momento. Y repito, es una cantidad infinita de números. Esta cantidad infinita de números nos presenta diferentes observaciones. A ver, ¿qué observaciones tenemos al respecto? A ver, ¿qué observaciones tenemos al respecto? Una primera, ya, la sucesión es infinita, ya lo hemos dicho. Otra idea acerca de los números primos. Pues bien, el número 2 tiene una característica peculiar. A ver, ¿quién me dice qué característica tiene el número 2? El número 2 es el primer número primo. Es el primero. El primer número primo. Y es además el único número primo que es par. Todos los demás son impares. El número 2 es el primer número primo. Es el primero y el único número primo que es par. Todos los demás números primos que ven a continuación son números impares. Ahora, asociado a esto, diré lo siguiente. 2 y 3 son los únicos
números primos consecutivos. Son, repito, los únicos números primos consecutivos. Porque después, como no hay otro número que sea par, ya no habrá más números consecutivos. Entonces, 2 y 3 forman la única secuencia de dos números consecutivos que son primos. Todos los demás no puede haber dos que sean consecutivos. Segundo, una segunda observación. Una segunda observación nos lleva a lo siguiente, que el número 3, el número 5 y el número 7 son o forman la única terna, es decir, grupo de tres números, forman la única terna de impares consecutivos que son primos. De impares consecutivos que son primos. Después hay un montón de números impares consecutivos, pero ya no de 3. Por ejemplo, a ver, 71, 73 son impares consecutivos, pero ya no está el 75 ni el 69. No hay 3 impares consecutivos. El 41, 43 también son impares consecutivos, pero no hay 45, no hay 39. Otra secuencia de números, 17 y 19, también son impares consecutivos, pero no aparece el 21, no aparece el 15. Solamente hay dos números impares consecutivos después del 3, 5 y 7. Esta es la única terna de impares consecutivos que son primos o también llamados primos absolutos. Tercera observación. Tercera observación. Si un número primo, digamos el número P, es un número primo, si el número P es un número primo, entonces, si además este número primo es mayor de 3, este número primo es mayor de 3, entonces cualquier número primo mayor de 3 se puede expresar como un múltiplo de 6 más menos 1. Cualquier número primo, repito, que sea mayor de 3, se puede expresar como múltiplo de 6 más menos 1. A ver, los números primos mayores de 3 empiezan en 5. 5 es 6 menos 1, cumple. 7 es 6 más 1, cumple. 11, 12 más 1. 13, 12 más 1. 17, 18 menos 1. 19, 18 más 1. 23, 24 menos 1. 29, 30 menos 1. 31, 30 más 1, etc. Cualquier número que tú elijas siempre podrá ser expresado con un múltiplo de 6 más menos 1. Esa es característica de todo número primo. Siguiente, número 4. Voy a continuar la secuencia. Si el número P es número primo, si el número P es número primo y el número P es mayor de 2, cualquier número primo se puede expresar de la forma múltiplo de 4 más menos 1. Todo número primo mayor de 2 se puede expresar como múltiplo de 4 más menos 1. Número primo mayor que 2 a partir de 3. 3, 4 menos 1. 5, 4 más 1. 7, 8 menos 1. 11, 12 menos 1. 13, 12 más 1. 17, 16 más 1. 19, 20 menos 1, etc. Cualquier número primo siempre podrá ser expresado como múltiplo de 4 más menos 1. Recuerda. Bien, entonces estas características van asociadas al estudio de los números primos. Bien, ¿alguna observación, muchachos? ¿Alguna observación? A ver, ¿alguna observación adicional a lo que estamos planteando? Gracias, Piero. Justamente esa es la característica, ¿no? Tratar de reconocer algunos elementos que deben ser útiles en el desarrollo del problema. Bien, ¿cómo estamos? Zeus, a ver, por favor, colócate el casco para que no se vayan las ideas. A ver, ¿qué más? ¿Cómo vas a estar volando si todavía no hacemos problema? Esto es teoría todavía, ¿sí? Esto es teoría. Esto es lo que tú tienes que ir aprendiendo de poco en poco. En los problemas de repente podrás volar, porque ya los problemas ya tienen una magnitud diferente, pero ahorita todo es teoría, ¿ya? Bien, muy bien, Zeus, gracias.
Bien, entonces con esta idea simplemente se da lo siguiente. Los números primos con los cuales trabajamos son llamados también números primos absolutos. Entonces, cuando nosotros hablemos de los números primos, su nombre completo, por decirlo así, es equivalente a decir números primos absolutos, ¿ya? Porque a veces alguien por ahí se incomoda y piensa que los números primos absolutos son otra secuencia de números. No, los números primos absolutos es lo mismo que decir los números primos. Pero donde sí tenemos que prestar atención es con respecto a otro conjunto de números, que son los llamados números primos entre sí. Los números primos entre sí. Los números primos entre sí forman un conjunto de números que tienen una característica peculiar. El único número que los divide exactamente es la unidad. Después no hay ningún otro número que los pueda dividir exactamente. A los números primos entre sí se le da el nombre de números PESI. ¿Ya? Números PESI. Justamente una forma abreviada de decir primos entre sí. Números primos entre sí son los llamados números PESI. Pero ojo, los números PESI corresponden a un conjunto de números. O sea, son dos o más números. Nunca hablamos de números PESI en forma individual. Los números primos absolutos sí podemos hablar en forma individual, pero los números PESI no. Entonces decimos aquí, llamados también primos relativos. Ese es su otro nombre. También se le dice primos relativos o coprimos. Entonces, cuando en algún problema tú veas alguna de estas formas con las cuales se llama un conjunto de números, primos relativos, coprimos, PESI o primos entre sí, están mencionando al mismo grupo de números. ¿Qué cosas son ellos? Son dos o más números. Mínimo dos, pueden ser más. Esa es la idea que debes de recordar. Son dos o más números cuyo único divisor común, repito, cuyo único divisor común es la unidad. Cuyo único divisor común es la unidad. Esa es la idea. Entonces, lo principal es aquí. Único divisor común. El único divisor común que posee es el número 1, es decir, la unidad. Eso es lo que tú tienes que recordar. A ver, por ejemplo, si yo te digo, ¿quiénes son los divisores del número 12? ¿Quiénes son los divisores del número 12? Los divisores del número 12 son todos los enteros positivos que lo dividen exactamente. Y los divisores que lo dividen exactamente al número 12, ¿quiénes son? El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 6, el número 12. Ya está. Esos son todos los divisores del número 12. Ahora, divisores del número 15. Divisores del número 15. Divisores del número 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15. Esos son los divisores de 15. Como notarás, el número 12 y el número 15 no son PESI. ¿Por qué no? Porque aparte de la unidad, el número 3 también lo divide exactamente. Entonces, si tienen más de un divisor común, ya no son PESI. Debería de ser el único divisor común la unidad y los números son PESI. Hasta el momento, el número 12 y el número 15 no son PESI. Pero si yo agrego un tercer número, por ejemplo, el número 25.
Los divisores de 25, ¿quiénes son? El 1, el 5 y el 25. Dígame, por favor, ¿quién es el número o quiénes son los números que dividen exactamente a 12, a 15 y a 25? ¿Quiénes son los números que dividen exactamente a 12, 15 y 25? El único número que divide exactamente a 12, a 15 y a 25 es ¿quién? La unidad. Ahí está, la unidad. Profe, pero el número 3 divide a 12 y 15. Ah, sí, pero el concepto es que los divida a los 3 simultáneamente. El número 3 divide a 12 y 15, pero no divide a 25. Profe, el 5 divide a 15 y 25. Sí, divide a 15 y 25, pero no divide a 12. Aparte de la unidad, ¿hay algún otro número que divida a 12, a 15 y 25 a la vez? No lo hay. Entonces, tenemos de que el único divisor común viene a ser la unidad. Por lo tanto, decimos que los números 12, el número 15, el número 25 son números PESI. Son números PESI. Ya está. Bien, me hacen un comentario. ¿Es como hablar de máximo común divisor? No realmente. El máximo común divisor es un elemento que viene a ser el mayor de los divisores comunes. No. Todavía no lleguemos a eso. Estamos hablando por definición que los números PESI tienen el único divisor común, el único, la unidad. Después no hay más. ¿Ya? No hay más. Entonces, no mezclemos otra idea, porque si no nos vamos a descentrar. ¿Ya? Nos vamos a descentrar. Bien, entonces, los números que tengo acá, 12, 15, 25, son PESI. A pesar de que haya dos que tienen factores comunes, 12 y 15 tienen tercia, 15 y 25 tienen quinta, estos números no tienen divisor común, aparte de la unidad que los divide exactamente. Entonces, por eso se llaman PESI. A ver, entonces te voy a proponer otra aplicación. A ver, ¿qué tal si decimos para acá lo siguiente? Por ejemplo, a ver, te voy a plantear varios conjuntos de números, ¿ya? Y tú rápidamente me vas a decir si son PESI o no. Por ejemplo, un conjunto de números que yo podría mencionar sería el número 16, el número 24, el número 32. Me dirás si son PESI o no. Otro conjunto de números podría ser el número 15, el número 20, el número 25 y el número 64. Ya está. Otro conjunto de números podría ser el 7, el 43, el 71. Suficiente. En el primero, ¿son PESI o no son PESI? ¿Son PESI o no son PESI? ¿Son PESI o no son PESI? No lo son. ¿Por qué? Porque tiene cuarta, tiene cuarta, tiene cuarta, tiene mitad, tiene mitad, tiene mitad. Hay varios divisores aparte de la unidad. Por lo tanto, estos números que están acá no son PESI. No son PESI. Ya está. 15, 20, 25, 64. El segundo sí, claro. El segundo sí. 15, 20, 25 tienen quinta, pero 64 no tiene quinta. 64 tiene mitad y 25 no tiene mitad. Escúchame, si tú observas que hay dos números que son PESI, si tú encuentras que hay dos números que son PESI de un grupo, entonces todo el grupo se puede decir que son primos entre sí. Estos números son PESI. Repito la idea. Si tú de un grupo de números encuentras que hay dos que son PESI, entonces todo el grupo inevitablemente también son PESI. En este otro también son PESI. Pero te voy a comentar una característica de estos. Mira, estos números tienen también una característica muy peculiar. Si yo comparo 7 con 43, también son PESI. Si comparo 43 y 71, también son PESI. Y si comparo 7 con 71, también son PESI. ¿Te das cuenta? Es decir, de las formas que tú desees comparar dos números cualquiera, siempre resultan ser PESI,
Entonces, ese grupo, aparte de llamarse PESI, también se le llama, son PESI 2 a 2. ¿Por qué se le agrega la frase 2 a 2? Porque al tomarlo de 2 en 2, cualquiera que sea el grupo que se forma, siguen siendo PESI. ¿Ya? Entonces, tienes que reconocer, son PESI cuando el único divisor común es la unidad. Ahora, si tienen otro divisor común, ya no son PESI. Una forma de reconocerlos es de que si hay dos números que son PESI, todo el grupo son PESI. Y un caso muy peculiar, muy particular, es cuando tú agrupas de 2 en 2 cualesquiera que sean las formas y siempre los números comparados son PESI. Si eso ocurre, entonces no basta decir que son PESI, sino hay que decir son PESI 2 a 2. ¿Ya? Entonces, esas características tenemos que señalar. A ver. Claro, la idea es que sean 2 a 2. La idea es que sean 2 a 2. 3 a 3 no tiene mucho sentido en realidad. 2 a 2 es lo peculiar y lo que trabajamos. ¿Ya? No te preocupes. Que sean 2 a 2, esos son los casos. Los casos son que sean PESI, que no sean PESI o que sean PESI 2 a 2. ¿Sí? ¿Se entienden esas ideas? Ya está. Bien, entonces, toda esta primera parte es para reconocer qué cosas son los números primos, también llamados primos absolutos, cómo se trabaja con ellos, cuáles son sus características y también para señalar quiénes son los números llamados primos entre sí. Ahora, con estas ideas, vamos a trabajar en lo que es lo llamado el teorema fundamental de la aritmética. Un nombre bastante peculiar, ¿no? Teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué cosa es eso, profesor? Bueno, sencillamente es lo siguiente. Cualquier número entero mayor de 1 siempre podrá ser expresado como el producto de números primos diferentes entre sí elevados a determinado exponente. Repito, el teorema fundamental de la aritmética consiste en señalar que cualquier número entero mayor de 1 siempre puede ser expresado como el producto de números primos diferentes entre sí y diferentes de la unidad. Por ejemplo, el número 12 es el producto de 2 por 2 por 3. Para evitar la repetición del número primo 2 por 2, simplemente lo escribo como 2 al cuadrado multiplicado por 3. Quiere decir que este número entero 12 se puede expresar como el producto de números primos diferentes elevados a determinado exponente. Esta descomposición es llamada descomposición canónica porque es la única manera en que se puede expresar como el producto de factores primos. El número 12 tú lo puedes componer de diferentes maneras. El número 12 tú lo puedes componer como 6 por 2, 3 por 4, 12 por 1, 2 por 2 por 3. Pero hay una sola manera en que aparece como números primos diferentes elevados a determinado exponente. Y esa única manera en que se expresa el número 12 es lo que se llama la descomposición canónica. Entonces acá lo indico. Esta expresión que acá estamos señalando es la llamada descomposición canónica, porque es la única manera en que se pueda expresar como el producto de números primos diferentes entre sí. A ver, otro número. Por ejemplo, el número 40. El número 40, claro, este es 8 por 5, ¿no? El número 8 lo expresa como 2 al cubo multiplicado por 5. También es su descomposición canónica. Y para abreviar solamente vamos a colocar DC. Ya sabes que DC son las iniciales de descomposición canónica. No. El exponente indica cuántas veces se repite. El exponente puede ser un número entero positivo cualquiera. Puede ser 4, 6, 8, 10, 17, 24. El exponente no hay problema. Sino de que el número que aquí aparece, que está multiplicándose, ese número tiene que ser primo. ¿Ya? Entonces, este número es primo, este número es primo, este número es primo, este número es primo. Esa es la descomposición canónica. A ver, un número un poquito más grande. 180. A ver,
¿Cómo nos decían que se tenía que hallar la descomposición canónica de 180? La descomposición canónica de 180 nos decían que se tenía que hallar de la siguiente manera. 180, le sacaban la mitad, salía 90, le sacaban la mitad, 45. Sacabas tercia, quedaría 15. Sacas tercia, te queda 5. Sacas quinta, te queda 1. Esa es la forma como se enseña en el colegio. De repente ya lo has recordado. Pero nosotros no vamos a hacer eso. ¿Te das cuenta el tiempo que demandaría hacer eso cuando nosotros trabajamos? Entonces, ¿qué es lo que te sugiero? Lo que te sugiero es práctica, sobre todo en este tipo de descomposiciones. El número 180, felizmente digo, termina en ceros. Entonces, como termina en ceros, tú piensas, no lo escribas, que 180 es el producto de 18 por 10. Ahí está. Tú lo piensas, porque cuando un número acaba en 0, se está multiplicando por 10. Si acaba en 2 ceros, multiplicado por 100. Si acaba en 3 ceros, multiplicado por 1000, etc. Ahora, el número 18, tú inmediatamente reconoces, porque es un número pequeño, cuáles son los números que multiplicados me dan 18. ¿Cuáles son los números que multiplicados me dan 18? A ver, ¿cuáles son esos números que multiplicados me dan 18? ¿Quién me dice? Claro, los números que multiplicados me dan 18 sería 9 por 2, o lo que es lo mismo, 2 por 3 al cuadrado. Y el número 10, fácil, profe. 10 siempre es el producto de 2 por 5. Siempre es el producto de 2 por 5. Entonces, mentalmente tú dices, si este es 2 por 3 cuadrado y este es 2 por 5, multiplico 2 por 2, saldría 2 al cuadrado. Multiplico por 3 al cuadrado y multiplico por 5. Y esa es su descomposición canónica. Ya está. ¿Bien? Y la práctica va a hacer que tú cada vez reconozcas números mayores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te propongo? ¿Cuál es la descomposición canónica de 1400? Ah, muchachos, ¿en qué debes de pensar? En que 1400 yo lo puedo descomponer como el producto de 14 por 100. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, 14 por 100. Donde el número 14, ¿qué números primos multiplicados me dan 14? 2 por 7 nada más. Tú lo piensas, no lo escribes. ¿Qué números multiplicados me dan 100? Profe, ese está más difícil. ¿No? ¿Cómo va a estar más difícil? Al contrario, es más sencillo. Cuando un número acaba en 0, cuando la unidad acaba en ceros, cuando la unidad está seguida de ceros, esto es inmediatamente producto de 2 por 5. Y el exponente es el mismo para 2 y para 5. Y coincide con la cantidad de ceros que hay acá. Yo veo 2 ceros, entonces 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Ya está? Y agrego 2 al cuadrado por 5 al cuadrado por 2 por 7. Esto me va a dar 2 elevado al cubo por 5 al cuadrado por 7. Ya tengo su descomposición canónica de este número. ¿Ya está? Y como te digo, la práctica es lo que establece justamente el valor respectivo. A ver, rápidamente, muchachos, ¿quién me dice cuál es la descomposición canónica del número 98.000? 98, 2 por 49, es decir, 2 por 7 al cuadrado. 1000, 2 al cubo por 5 al cubo. Como acá tengo factor 2 y acá 2 al cubo, sale 2 a la cuarta por 5 al cubo por 7 al cuadrado. Ya está su descomposición canónica. ¿Cierto? ¿Sí? Ya, eso es práctica. Eso te corresponde a ti. Tú vas observando primero los números de 2 cifras, trata de hallar la descomposición canónica de cada número de 2 cifras. Y luego ya, poquito a poquito va a ser que te es más sencillo trabajar con números de 3 o de 4 cuando acaben en 0. Pero primero los números de 2 cifras sí tienes que reconocer cuál es su descomposición canónica. Bien, entonces en general, ¿qué cosa te voy a decir? Si el número n pertenece al conjunto de los enteros y además el número n es mayor de 1. Entonces, para todo número entero mayor de 1,
siempre será posible expresar a dicho número como el producto de factores primos elevados a determinados exponentes. A a la alfa, A es primo, alfa su exponente, B es primo, beta su exponente, y puede tener más. Pero para no recargar mucho la expresión, solamente voy a indicar que allí aparecen esos valores primos. ¿Ya? Entonces, esta es la llamada descomposición canónica del número. Descomposición en factores primos, ¿lo conocemos? Muy bien, ahora ya sabemos que se trata de la llamada descomposición canónica. Entonces, esta descomposición canónica vamos a indicarla como DC. Ya está. DC, descomposición canónica, donde A y B son números primos diferentes. Donde A y B son números primos diferentes. Ya está. Esa es la descomposición canónica. Bien, muchachos, hasta este punto, ¿alguna observación, algún comentario, algo que nos falte indicar? A ver cómo estamos, cómo estamos. Creo que las cosas han sido bastante básicas, ¿no? No hay algo que sea del otro mundo, que sea un poquito incómodo, que sea, digamos, muy difícil de comprender. A ver, observaciones, comentarios, observaciones, comentarios, observaciones, comentarios, observaciones, comentarios. Todo tranquilo. Bien, Dayari. Bien. Muy bien, Gonzalo. Gracias. Como que me pone rodo. Bien, Piero. Gracias. Bien, Jansen. Entonces, ojo, no han estado despiertos temprano, ¿ah? Por si acaso. Empezó 8 en punto, por ahí. Solamente 2 me respondían, nada más. Tienen que ser más puntuales, chicos. Nada de que ya se está acabando el ciclo, que esto, que el otro. ¿Ya? Por favor, todos ustedes siempre en orden dentro de lo que viene a ser nuestro desarrollo académico. Muy bien, Piero, sí, excelente. Ahora vamos a trabajar con otro elemento. El otro elemento que vamos a trabajar es el llamado indicador de un número. Vamos a trabajar acá con lo que se llama indicador de un número. El indicador de un número es un valor, una cantidad, que va a señalar cuántos números son menores al valor indicado y que sean pesi con él. Repito, el indicador de un número me va a señalar la cantidad de números que son menores al valor que yo estoy trabajando y que sean pesi con él. A este indicador del número también se le conoce como función de Euler. También se le conoce como función de Euler. Y lo vamos a representar con la letra griega phi. Podemos utilizar esta letra griega, así, la letra phi. Ya está. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Qué cosa es el indicador de un número? Es el valor que me indica cuántos números enteros son menores al valor indicado y que sean pesi con él. Por ejemplo, a ver. El indicador del número 6. ¿Cuánto vale? Para poder reconocer al indicador del número 6, voy a escribir los números menores de 6. ¿Quiénes son los números menores de 6? El número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5. Entonces, como el número 6, los números menores a 6 son del 1 al 5, ahora me voy a fijar quiénes son pesi con él. 6 con 1 son pesi. Si un número es 1, necesariamente es pesi con el otro. Ahí está. Estos son pesi. ¿El número 2 y el número 6 son pesi? No. Porque el número 2 y el número 6 tienen mitad. No son pesi. El número 3 y el número 6 tampoco, profe, porque tienen tercia. No son pesi. El número 4 y el número 6 no son pesi. Tienen mitad. El número 6 es pesi con 1 y pesi con 5. ¿Cuál es la cantidad de números?
son dos números que son PESI con 6. Estos son PESI con el valor de 6. Por lo tanto, el indicador del número 6 vendría a ser igual a 2. Ya está. Entonces, repito, ¿qué cosa es el indicador de un número? El indicador de un número es el valor que me señala cuántos números menores a él son PESI con dicho número. Veamos otro ejemplo. A ver, yo quiero encontrar ahora el indicador del número 7. El indicador del número 7. Y para reconocer el indicador del número 7, voy a escribir los números menores de 7. Los números menores de 7, ¿quiénes son? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ya está. Y ahora te voy a preguntar, ¿cuáles de esos números son PESI con 7? 1 con 7 son PESI, 2 con 7 son PESI, 3 con 7 son PESI, 4 con 7 son PESI, 5 con 7 son PESI, 6 con 7 son PESI. ¡Uy! Mira, en este caso, todos estos números, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, son PESI con 7. Y como son PESI con 7, entonces la cantidad son 6 números, viene a ser el indicador de 7. Ahí está. Esa es la cantidad. Bien, ¿se entiende la idea? Por favor me escriben. ¿Se entiende la idea de lo que es el indicador de un número? ¿Se entiende la idea de lo que es indicador de un número? A ver, me indica, por favor. Me indica, por favor. Sí, bien, excelente, bien. Entonces, a ver, por concepto, indíqueme, por favor, cuál sería el indicador del número 16. Profe, eso es mucho. Son 15 números para analizar. A ver, analízalo, P. Tú que eres postulante de ingeniero, tienes que tener la habilidad de analizar. A ver, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el indicador de 16? ¿Cuál sería el indicador de 16? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice cuál es el indicador de 16? Nadie. Uy, todavía están debajo de la cama, creo. Uy, dijo el cuy. A ver, ¿qué fue? ¿Qué fue, muchachos? No hay nadie me responde, estoy hablando solo. Sí, ya parezco loquito acá. 7. Bien, muy bien, muy buena respuesta. Pero creo que no es correcto. A ver, ¿alguien más? Bien, Ricardo, muy bien. Muy bien, excelente, Piero, excelente. Bien, Jesser, bien, Piero. Excelente, te faltó el 15, pero la cantidad está bien. Bien. Entonces, fíjese lo siguiente. Si yo escribiera los números menores de 16, como bien dice su compañero, tendría que escribir hasta 15 nada más. Escribir el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, hasta el número 15. Pero muchachos, para que se note la idea, voy a escribir hasta 16. ¿Sabes por qué? Porque es fácil saber que del 1 al 16 hay 16 números, ¿cierto? Ahí hay 16 números. Entonces, tengo que eliminar aquellos que tengan factores comunes con 16. Una pregunta, ¿qué número contiene 16? Profe, tiene varios. Contiene 2, contiene 4, contiene 8, contiene 16. Pero cuando tú analizas para saber si son PESI, solamente utilizas los números primos contenidos en dicho valor. ¿Quién me dice qué número primo está contenido en 16? ¿Qué número primo está contenido en 16? ¿Qué número primo está contenido en 16? El único número primo que está contenido en 16, ustedes ya lo han marcado, es el número 2. Entonces, para buscar a un número que sea PESI con 16, tengo que eliminar el factor 2. Entonces, lo que estoy buscando son los números que no tienen factor 2. Y si un número no tiene factor 2, significa que es un número impar. Entonces, de los 16 números,
tú vas a eliminar los pares. Elimino los pares, elimino los pares, elimino los pares. Como son 16 números, la mitad serán pares, la mitad serán impares. Elimino 16, 2, 4, 8, etcétera. Elimino la mitad de 16. ¿Cuánto es la mitad de 16? 8. Y si elimino 8, ¿cuánto me queda? Me quedan 8, profe. Entonces, el indicador de 16 viene a ser igual a 8. Ya está. Esa es una forma de reconocer. Hay 8 que son PESI con 16 y que son menores a él. Ahí tenemos el indicador. Pero, profe, eso no lo voy a hacer con el número 2000, no lo voy a hacer con el número 20.000, con el número 100.000. Debe haber una forma más práctica, más sencilla. Tienes toda la razón. Hay otra expresión un poquito más sencilla, pero lo vemos en la pizarra siguiente. A ver, hasta acá, muchachos. Hasta acá. ¿Alguna observación, comentario, sugerencia? Hasta acá, ¿alguna observación, comentario, sugerencia? ¿Cómo estamos? Bien, hemos hablado de números primos, hemos hablado de sus características, propiedades, hablamos de los PESI y ahora hemos hablado del indicador de un número. Y el teorema fundamental. Muy bien, Zeus, excelente. Siempre creí en ti como astronauta. Muy bien. Proyecto para la NASA. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todavía estamos por acá? A ver. No se ha comunicado Cielo. A ver, no se ha comunicado Christopher. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver, a ver. Gracias, Gonzalo. Carlos tampoco se ha comunicado. Jansen, muy bien. Excelente. A ver, a ver, a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, mientras se ven comunicando, vamos a tomarle la foto. Ups. Y la foto está por acá. Bien, Michael, gracias, Marco Antonio. Claro, sí, sí, pero vamos de a poquito, vamos de a poquito. Por eso yo quiero que primero me comprendan bien la idea de lo indicador de un número. Sigue nomás, no te preocupes. Primero me comprenden bien la idea de lo que es indicador de un número, ¿ya? Correcto, sí, normal. Primero me comprenden bien la idea de lo que es indicador de un número y de ahí ya vamos avanzando. A ver, ¿dónde está mi amigo? Aquí está. Ya está. Entonces, muchachos, por favor, si hubiese alguna observación, comentario, con la mayor de la confianza, como siempre trabajamos, porque es importante que esta primera parte quede clara, quede claro. Ah, ya, discúlpame. Voy a ponerme un costadito. Es necesario que esta primera parte quede bien claro en los conceptos, porque si no después en las siguientes propiedades nos va a ser un poquito incómodo. Sabes reconocer los números primos entre sí, sabes reconocer los PESI 2 a 2, sabes lo que es el teorema fundamental de aritmética, sabes lo que es el indicador de un número. Muy bien chicos, entonces ahora sí, vamos a borrar la pizarra. ¿Ya? Vamos a borrar la pizarra. Ya. Entonces, recuerda que el indicador de un número es la cantidad de números enteros que son PESI con dicho número y que son menores a él. De esa manera reconocemos el indicador de un número. ¿Ya?
Ya está. A ver, un ratito, chicos. Miss, por favor, tendrá tiza blanca, por favor. Ya, gracias. Whisky. Whisky. Ah, vigilante. ¿Tenemos vigilante? ¿Ah, sí? Yo veo a todo el mundo, pero no sé, pues, nadie me lo ha presentado. No tiene un título que diga vigilante soy. Gracias, Miss. Ya. Ah, ya. No voy a disculpar porque la verdad no me he pasado nomás sin saludar. Bien, chicos, entonces continuamos. Ahora, ya formalmente, si yo tengo un número entero mayor que 1, entonces el indicador del número n, señalado de esta manera, repito, el indicador de n, nada más voy a poner. ¿Qué cosa es el indicador de n? Y lo escribo por acá. El indicador del número n es la cantidad de números enteros positivos menores a dicho número, menores a n, y P si con él. P si con n. Ya está. Entonces, repito, el indicador de un número es la cantidad de números enteros positivos menores a dicho valor y que sean P si con él. Ya hemos visto los ejemplos. Y ahora te planteo lo siguiente. Cuando hablemos de la fórmula que vas a aplicar será la siguiente. Si tú sabes que la descomposición canónica del número n es a a la alfa por b a la beta, esa es descomposición canónica, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Si esta es la descomposición canónica, entonces por fórmula el indicador del número n será igual a cada factor primo elevado a su respectivo exponente, a la alfa disminuido en una unidad. Y esto se repite con cada factor primo, a la alfa menos 1 por b a la beta menos 1. Y una vez que has terminado de multiplicar las potencias de los factores primos de su descomposición canónica elevados a sus exponentes menos 1, se multiplica también por el valor correspondiente a cada factor primo disminuido en una unidad. A menos 1, primer factor primo, siguiente factor primo, B menos 1. Ya está. Entonces, esta expresión que voy a enmarcar es la que me indica el valor correspondiente al indicador de un número. Esto señala cuál es el valor, repito, correspondiente al indicador de un número. Voy a colocarlo un poquito mejor, se cayó un poquito esto. Y acá tendré. Ya está. ¿Recuerdas cuánto era el indicador de 16? ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuánto era el indicador de 16? ¿Alguien recuerda cuánto era el indicador de 16? ¿Alguien recuerda cuánto era el indicador de 16? ¿Cuánto era el indicador de 16? 8, ¿no? A ver. Entonces, a ver, como aplicación, por ejemplo, si el número fuera 16, ¿qué necesito para aplicar esto? Su descomposición canónica. ¿Cuál es la descomposición canónica de 16? 2 a la cuarta. Entonces, el indicador de 16, por fórmula,
será igual al factor primo 2 elevado a su exponente menos 1. El 4 le quitas 1. Y lo multiplicas por el mismo factor primo disminuido en una unidad. Si tuviera más factores primos, repites la operación que estamos indicando. Esto viene a ser 3 y 2 elevado a la 3, 2 al cubo, vale 8. 2 menos 1 vale 1. 8 por 1, el resultado viene a ser 8 y corrobora, confirma lo que ya hemos escrito nosotros en la parte anterior. Quiero conocer, por ejemplo, cuánto vale el indicador del número, ¿qué número? Del número 24. ¿Cómo será el indicador del número 24? Para calcular el indicador de 24, ¿qué tienes que hacer? Descomposición canónica. Descomposición canónica de 24. ¿Cuánto saldría? Saldría 2 al cubo multiplicado por 3. 8 por 3. Eso es 24. Entonces, el indicador del número 24, deberá de ser igual a 2 elevado a su exponente menos 1, ahí está, multiplicado por el valor del número primo menos 1 y multiplicado por el siguiente factor, ¿no? En ese caso 3, como está exponente 1, sería 1 menos 1 multiplicado por el mismo factor primo menos 1. Veamos cuánto sale. Esto es 2 al cuadrado, 4. Esto es 2 menos 1, 1. Esto vale 3 a la 0, 1. Y esto vale 3 menos 1, 2. Esto vale 4 por 2. El indicador de 24 vendría a ser igual a 8. Ahí está. El indicador de 24 viene a ser igual a 8. A ver, me digan, por favor. ¿Cómo estamos? A ver, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Se entiende la aplicación de la fórmula? ¿Se entiende la aplicación de la fórmula? Claro. La aplicación de la fórmula coincide con el concepto que hemos dado, ¿no? Te has dado cuenta que en la parte anterior, sin conocer fórmula, hemos calculado el indicador de un número. Pero evidentemente ahora con la fórmula podemos trabajar con números mayores. 24, 40, 200, 500, etc. Podemos señalar el indicador de un número determinado. ¿De acuerdo? Y vamos a ver algunas propiedades características de esto. A ver. Vamos a ver propiedades por acá. Propiedades. A ver, ¿qué propiedades conocemos? Número 1. Si n es un número primo, P. ¿Ya? Si n es un número primo. ¿Cuánto vale el indicador de un número primo P? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto vale el indicador de un número primo P? ¿Cuánto vale el indicador de un número primo P? ¿Quién me indica? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo reconoce? Excelente, Gerardo. Excelente, Gerardo. ¿Quién lo reconoce? Muy bien, Michael. Muy bien. Excelente. ¿Recuerdas que en nuestro ejemplo de la pizarra anterior te había comentado que calculemos el indicador del número 7? ¿Y qué fue lo que te dije? Escribamos todos los números menores de 7. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero como 7 es número primo, 1 es P con 7, 2 es P con 7, 3 es P con 7, 4, 5, 6 son P con 7. Quiere decir que cuando yo tengo este número primo, todos los números menores a él son P con 7. Y eso ocurre no solamente con 7, con 11, con 13, con 41, con 73, es decir, con cualquier número primo. Entonces, el indicador de un número primo siempre será la cantidad de números enteros positivos menores a él. Del 1 hasta el P, habrían P números.
Si no tomo el P, la cantidad de números menores sería P menos 1. Siempre el indicador de un número primo viene a ser P menos 1. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Ahí está. Ese viene a ser el indicador de un número. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segunda propiedad. Segunda propiedad. Entonces, si bien es cierto, el indicador de un número te indica la cantidad de números que son PESI con dicho número, también el indicador de un número P, de un número primo, te indica la cantidad de números PESI con P desde P a la K hasta P a la K más 1. El indicador de un número, por definición, es la cantidad de números menores a dicho número y que sean PESI con él. Pero también ese indicador de un número, en general, discúlpame, acá he puesto primo, en general, también me indica la cantidad de números que son PESI con cualquier múltiplo de P. A ver, si me dejo entender acá. Si yo tengo acá el indicador de un número n, entonces el indicador del número n me va a dar la cantidad de números que son PESI desde n por k hasta n por k más 1. Así es. Mira lo siguiente. Mira lo siguiente. Por ejemplo, mira. ¿Cuánto vale el indicador de 10? ¿Cuánto vale el indicador de 10? No lo voy a calcular por fórmula. Lo voy a calcular según la definición. La definición dice que deben de ser los números, la cantidad de números menores de 10, PESI con él. Entonces voy a escribir los números menores de 10 que sean PESI con 10. Repito, voy a escribir los números menores de 10 que sean PESI con 10. El primer número que escribiré será el número 1. Ya está. 1 es PESI con cualquiera. El siguiente número es 2, pero 2 es par. Como 10 tiene factor 2, entonces no puede ser un número par. El siguiente número es 3. 3 sí es PESI con 10. El siguiente número, 4, es par, ya está descartado. 5, 10 tiene quinta, también descartado. 6 es número par, descartado. El siguiente número es 7. Y el siguiente número después de 7 es 8, es par, descartado. El siguiente número es 9. Ya está. ¿Cuántos números son PESI con 10? El 1, el 3, el 7 y el 9. ¿Cuánto vale el indicador de 10? El indicador de 10 vale 4. Ya está. Entonces, escúchame ahora. Si yo establezco la recta numérica, entonces, cada vez que yo tenga 10 números, en 10 números cualesquiera, siempre puedo formar 4 números que son PESI con 10. Observa lo siguiente. En esta recta numérica, yo voy a tener, por ejemplo, el número 20, voy a tener el número 30, voy a tener el número 40 y demás. Pero fíjate una cosa. Entre 20 y 30, ¿quiénes son PESI con 10? Entre 20 y 30, te digo quiénes son PESI con 10. El 21, el 23, el 27 y el 29. ¿Cuántos números son PESI con 10? 4.
hay 4 números que son PESI con 10. Del 30 al 40 también se cumple la misma idea. ¿Te puedo decir quiénes son PESI con 10? El 31, el 33, el 37, el 39. Entonces, ¿cuál es la cantidad de números que son PESI con 10? Acá hay 4 números. ¿Cuál es la cantidad de números que son PESI con 10 de 30 a 40? Aquí tengo 4 números. Y 4, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser el indicador del número 10. Ya está. Me indican si se comprendió esta segunda propiedad. Me indican si se comprendió esta segunda propiedad. ¿Qué cosa es 20? 20 es 2 por 10. ¿Qué cosa es 30? 3 por 10. ¿Qué cosa es 40? 4 por 10. Cada vez que yo tenga múltiple de 10, múltiple de 10, múltiple de 10, de un múltiple de 10 a otro múltiple de 10, tendré siempre una cantidad de números que son PESI con 10 igual a ese indicador. A ver, me escriben, por favor. A ver, si no, para detallarlo un poquito más. Me escriben para detallarlo un poquito más. A ver. Me escriben. ¿Se entendió? ¿Se comprendió la idea, por favor? Claro. O sea, este es un múltiplo de n. Y este es el siguiente múltiplo de n. En el caso de 10, 20 es múltiplo de 10. Y el siguiente múltiplo de 10 es 30. Y el siguiente múltiplo de 10 es 40. Y el 50 es 50, 60, 70, 80. Cada 10 números hay 4 que son PESI con 10. Cada 10 números hay 4 que son PESI con 10. Esa es la idea de esta segunda propiedad. A ver, me indican si se entendió. Me indican si se entendió. A ver. ¿Alguna otra observación? Sí, ya. A ver, lo demás. Solamente me ha respondido 2. Lo demás. Seo, Justiniano, Gonzalo, Marco, Carlos, Michael. Bien, excelente. Bien, Jansen, gracias. Ay, ¿cuándo no, Seos? Bien, excelente. Entonces, con esto ya podemos tener algunas aplicaciones. Vamos a hacer algunas aplicaciones dentro de las que son las propiedades. Bien, ya saben lo que viene a ser el indicador de un número. Ahora una tercera propiedad, que corresponde al llamado teorema de Euler. El teorema de Euler. El teorema de Euler justamente utiliza los conceptos que estamos aquí trabajando. El teorema de Euler dice lo siguiente. Si yo tengo dos números que voy a considerar PESI, el número n y el número m son PESI. Ambos enteros positivos. Entonces, ocurre lo siguiente. Cuando este número n se eleva a un exponente igual al indicador del número m, siempre va a ser igual a un múltiplo del valor de m más 1. Siempre ocurre eso. Ya está. Esto es lo que conocemos como el teorema de Euler. Ya está. A ver, vuelvo a repetir. Yo tengo dos números enteros positivos que son PESI. Entonces, cuando uno de los números se eleva a un exponente igual al indicador del otro, siempre se obtiene de que es múltiplo del número más 1. Ese es el teorema de Euler. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Ahora te voy a plantear lo siguiente. ¿Qué tal si yo tengo las siguientes expresiones? A ver. Déjame observar lo siguiente. A ver. Por ejemplo, yo tengo una aplicación como esta. CAE igual a 73
a la 400 más 73 a la 408 más 73 a la 416 sucesivamente hasta llegar a 73 a la ¿cuánto le ponemos? 500. Ya está, 500. Halle el resto de dividir E entre 24. Ya está. Entonces, ahora ya tenemos la disposición y los elementos suficientes para poder resolver este tipo de expresiones. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente te digo lo siguiente. Anteriormente a lo que hemos trabajado en la parte de divisibilidad, yo diría, yo veo las potencias de un número, inmediatamente lo asocio con restos potenciales, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos con nuestra teoría de divisibilidad. Entonces, yo tendría que hallar los restos potenciales de 73 módulo 24. 73 a la 0 lo divido entre 24, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. Creo que voy a elegir otro número porque 73 está muy cerca. Voy a poner 79, ¿ya? Poner 79 porque si no va a parecer muy fácil. 79 es más cómodo. 79, 79, 79. Ya, ahora sí. Entonces vuelvo a repetir. Yo tengo las potencias 79 y las voy a dividir. Pero 79, cuando tú tomas sus potencias entre 24, ¿cuántos residuos podría haber? Podría haber 23 residuos. Y te das cuenta que hacer una tabla de 23 restos potenciales te me da pues más de 5 minutos. Entonces, no es un medio apropiado el poder trabajar con restos potenciales cuando observamos que los números son relativamente grandes, ¿no? En este caso 24. En otro problema puede haber 41, en otro problema 43, etc. Entonces, ya escapa de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, cuando tú ves estos casos donde aparecen valores relativamente grandes y cuyas tablas de restos potenciales nos demandaría bastante tiempo, es cuando podemos utilizar la aplicación del teorema de Euler. Entonces, para obtener esta aplicación, ¿qué es lo que debes de reconocer? Primero que estos dos números, el número que está aquí, el número que va a estar elevado a un exponente, y el valor que aparece como múltiplo tiene que ser PC. ¿A qué número me estoy refiriendo? Acá yo estoy observando que son potencias de 79 y el número con el cual quiero dividirlo es 24. 79 y 24 son PC. Entonces, lo primero que yo observo, 79 y 24 son PC. Como son PC, inmediatamente puedo reemplazar acá. Entonces diré 79 elevado a un indicador, a un exponente cuyo valor sea el indicador de 24, será igual a un múltiplo de 24 más 1. Donde está n, coloco 79. Donde está m, coloco 24. Y sale esa figura. Una pregunta. ¿Cuánto vale el indicador de 24? El indicador de 24 ya lo habíamos calculado. ¿Recuerdas? Acá está. ¿Cuánto vale el indicador de 24? Vale 8. Ya. Eso quiere decir que 79 elevado a la 8 será siempre igual a un múltiplo de 24 más 1. Ya está. Y sale algo mucho más breve que analizar por restos potenciales. Ahora, para nuestra aplicación, te digo lo siguiente. 400 es múltiplo de 8. 408 es múltiplo de 8. 416 es múltiplo de 8. No llega a 500, ¿no? 502 ya llegaron. Ya voy a poner otro número. ¿Qué número? 496 voy a llegar.
Disculpa, ese ya fue cálculo mío. Bien. Entonces, ahora sí, este múltiplo de 8, este múltiplo de 8, múltiplo de 8, múltiplo de 8. Entonces ocurre que 79 se está elevando a un múltiplo de 8. El siguiente 79 también se eleva a un múltiplo de 8. El siguiente 79 también se eleva a un múltiplo de 8. Y así sucesivamente hasta el último 79 que se eleva a un múltiplo de 8. ¿Cuántos valores tenemos acá? Bueno, la cantidad de sumandos debe coincidir con los valores que aparecen en el exponente. Calculamos el último, 496, menos el primero, 400, que es el primer exponente, entre la razón, van de 8 en 8, y todo esto más 1. Eso me da la cantidad de sumandos. 496 menos 400 me quedaría 96. 96 entre 8 me daría 12. 12 más 1 me daría 13. Entonces, 79 elevado a la 8 es múltiplo de 24 más 1. En otras palabras, cada vez que el exponente sea múltiplo de 8, saldrá múltiplo de 24 más 1. Esto es múltiplo de 8 el exponente, múltiplo de 8 el exponente, múltiplo de 8 el exponente, y así cada uno. Quiere decir que el primero saldrá múltiplo de 24 más 1. El siguiente múltiplo de 24 más 1, y así sucesivamente hasta los 13 sumandos. Todos saldrán múltiplo de 24 más 1. ¿Cuántas veces aparecerá? Aparecerá 13 veces el residuo 1. Y esto sencillamente será múltiplo de 24 más 13. ¿Ya está? El residuo que deja esta expresión al dividir entre 24 vendría a ser 13. A ver, ¿cómo estamos con la aplicación? ¿Cómo estamos con la aplicación? A ver, me indican, por favor. ¿Cómo estamos con la aplicación? A ver, me escriben, ¿se entendió? ¿Se comprendió? ¿Hay algo que recalcar? A ver. Escriban, por favor, muchachos. Escriban, por favor. Escriban, por favor. A ver. Ah, gracias, Eduardo. Muy bien. Gracias por tu observación. ¿Alguien más? Muy bien, Michael. Gracias por lo de interesante. Eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bonito de esta parte. Hay cosas que son muy interesantes. Gracias, Ricardo. Muy bien. Entonces, ahora veamos una cuarta propiedad, también referida a esto, que es una pequeña variación del teorema de Euler. Una variación del teorema de Euler, porque el teorema de Euler es algo general, es lo que se conoce como el pequeño teorema de Fermat. A continuación, vamos a presentar lo que viene a ser el pequeño teorema de Fermat, que tiene elementos muy similares a lo que aparece en el teorema de Euler, pero que lo trabaja en una forma particular. A ver, ¿cuál es el pequeño teorema de Fermat? El llamado pequeño teorema de Fermat dice lo siguiente, de que si el número m fuera número primo, el indicador de un número primo, ¿cuánto vale? P menos 1, ¿no? Entonces dice, cuando un número n se eleva a un exponente igual al número primo menos 1, ese es el exponente, entonces siempre será un múltiplo del número primo más 1. ¿Ya? El número elevado a un número primo menos 1 será siempre múltiplo de este número primo más 1. Ah, evidentemente también debe cumplirse lo anterior, que n y p son PC. N y P son PC. Y esa es la idea en este siguiente caso. A ver, por ejemplo,
una aplicación. Hallar el resto de dividir. Hallar el resto de dividir. A ver, acá sí algo diferente. Por ejemplo, 437. Ajá. 437 elevado a qué exponente. A ver, vamos a poner... vamos a poner ¿cuánto? 733 entre 13. Ya está. Bien. Entonces, profe, pero ahí serían restos potenciales. Claro, podían ser restos potenciales, pero tienes que notar la particularidad, ¿no? El número 13 es un número relativamente grande y cuando tú vas a hallar los restos potenciales de 437 módulo 13, pueden haber hasta 12 residuos diferentes. Pueden haber hasta 12 residuos diferentes, lo cual sería un poquito complicado, ¿te das cuenta? Entonces, no es muy recomendable cuando los números son muy grandes. O sea, cuando tú ves que los exponentes son pequeños, manejables, etcétera, restos potenciales. Pero si tú ves que los restos son grandes, son números elevados, ya. O es el teorema de Euler o el pequeño teorema de Fermat. Al final de cuentas, basta que tú recuerdes esto, porque esto de acá es lo general. Ese es un caso particular, ¿no? Es un caso particular. Si este número es primo, tú ya sabes que el indicador de un número primo, ¿cuánto vale? P-1, ¿sí o no? El indicador del número primo es P-1. Entonces esto se convierte en P-1 y justamente me da esa figura. Y se le reconoce, te repito, como el pequeño teorema de Fermat. ¿Ya está? A ver, vamos a ver esa aplicación. Me indica si hay alguna observación antes de borrar la pizarra. Me indica si hay alguna observación antes de borrar la pizarra. Me indica, por favor. Vamos a tomarle la foto. Vamos a tomarle la foto. Ya está. A ver, vamos a continuar. Me indican ya cuánto sale eso. Me indican, por favor, ya cuánto sale eso. Me indican ya cuánto sale eso. Me indican ya cuánto sale eso. A ver,
¿Quién me indica cuánto sale con esta aplicación? ¿Quién me indica cuánto sale con esta aplicación, por favor? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién me indica? ¿Quién me indica? ¿Quién me indica? 437 elevado a la 733 entre 13. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Por favor, a ver quién me indica. ¿Cómo sería? A ver. ¿Nadie? 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, en el caso particular de que el número se trate de un valor primo, entonces inmediatamente, para resolver eso, yo te propongo, el número 13 es número primo. 13 es número primo. Entonces, apenas nosotros sabemos que 13 es número primo, ya debes recordar que el indicador del número 13, ¿cuánto vale? Vale 12. Vale 12. Siempre el indicador de un número primo es uno menos del número primo. Ahora, si yo tengo para el problema 437 elevado a la 733, lo primero que tengo que hacer para poder utilizar ese teorema, que es reconocer si este número es PESI con 13. Y para saber si es PESI con 13, simplemente lo divido entre 13. Si lo divide exactamente, entonces ya no es PESI con 13. 43 lo divides entre 13, sale 3. 3 por 13, 39. Sobra 4, bajo 7. 47 entre 13, saldría 3, 39. La diferencia es 8. Son PESI. 437 es PESI con 13. Y como 437 es PESI con 13, entonces utilizamos el pequeño teorema de Euler. Pero pequeño teorema de Fermat, discúlpame, ya me estoy confundiendo. Pequeño teorema de Fermat. Y diría lo siguiente. 437 elevado a la 12 va a ser siempre igual a un múltiplo de 13 más 1. ¿Ya está? Esa es la aplicación. Este es el número primo, este es uno menos el número primo. Y eso es lo que nos indica la aplicación. ¿Te das cuenta? Y una vez que tenemos eso, le doy forma a este valor. Para el problema, para el número, vamos a poner nada más, para el número, sería entonces 437 elevado a la 733. Pero 733 le voy a dar forma en función de 12. 733 entre 12 saldría ¿cuánto? 73 entre 12, 6. 6 por 12, 72. Sobra 1. Bajo 3. 3 entre 12, 1. Saldría sobrando 1. Entonces, yo te puedo decir que 437 elevado a 733 es lo mismo que tengas 437 por 437 elevado a la 732. Y 732 es lo mismo que 437 a la 12 elevado a la 61. 61 por 12, 732, más 1, 733. Entonces, ahora reemplazo lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que 437 elevado a la 12, por propiedad, es múltiplo de 13 más 1. Ahí está, múltiplo de 13 más 1. 437, acá lo hemos hecho, es múltiplo de 13 más 8. Esto es múltiplo de 13 más 8. Entonces, este múltiplo de 13 más 1 a cualquier exponente sigue siendo múltiplo de 13 más 1. El múltiplo de 13 más 1 lo multiplicas por el múltiplo de 13 más 8 y tendré que 437 elevado a la 733 resultará ser igual a un múltiplo de 13 más 8. ¿Ya está?
Por lo tanto, el residuo que se obtiene, el residuo vendría a ser igual a 8. Ahí está. ¿Cómo estamos entonces, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, Michael, gracias. Muy bien. Bien, en el tiempo que nos queda, vamos a ver ahora el estudio de los divisores de un número. Ya hemos hablado todo lo que viene a hacer con respecto al indicador de un número. Ahora vamos a ver el estudio de los divisores de un número. Si hay alguna pregunta o observación, me indicas, por favor. Si hay una observación, pregunta, me indicas. Si hay alguna observación, preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Zeus, Justiniano, Gonzalo, Michael, Piero, Cielo, Christopher. A ver, me indican, me escriben nomás, me escriben, por favor. Me indica, me indica. Ya. A ver, lo vuelvo a repetir acá. 733 lo quiero descomponer en función de 12. 73 entre 12 saldría 6. 6 por 12, 72. Sobra 1. Bajo 3. 13 entre 12, 1. 1 por 12, 12. Y 13 menos 12 me da 1. Significa que 733 es lo mismo que 12 por 61 más 1. Entonces, este exponente 733, 437 elevado a 733, tú lo puedes expresar como ese producto. En vez de colocar 733, coloco 12 por 61 más 1. Y cuando yo tengo una suma de exponentes, esto es lo mismo que multiplicar bases iguales, 437 por 437, donde este exponente es uno de ellos, por ejemplo, 12 por 61, y este exponente es 1. A bases iguales se suman los exponentes. Ahí está. Y esto, que es un producto de exponentes, se puede expresar como 437 elevado a la 12, todo esto elevado a la 61, multiplicado por 437, que es justamente lo que está acá, ¿no? Bueno, en orden diferente. 437 a la 12 elevado a la 61 por 437. 437 a la 12 por propiedad es múltiple de 13 más 1, lo que hemos dicho acá en la aplicación del pequeño teorema de Fermat. Y este otro, múltiple de 13 más 8, porque justamente lo divido entre 3 y me salió eso. Y como esto se eleva a 61, seguirá siendo múltiple de 13 más 1. ¿Bien? ¿Ya se entendió mejor? ¿Ya se entendió mejor? Me indicas, por favor, me indicas. Me indicas, por favor. ¿Sí? Bien, excelente. Entonces ahora, en el estudio de los divisores positivos del número n, vamos a indicar lo siguiente. Los números enteros pueden ser positivos o negativos. Las fórmulas que vamos a señalar son únicamente para los divisores positivos. Después vamos a ver, creo que ya la siguiente sesión, vamos a ver cómo se amplía para trabajar no solamente con los divisores positivos, sino también con los divisores negativos. ¿Ya? Entonces, por acá, para realizar el estudio de los divisores de un número, decimos lo siguiente. Este número tiene una descomposición canónica como A a la alfa por B a la beta. Y repito, esta es su descomposición canónica, descomposición en factores primos. El primer punto que se trabaja en el estudio de los divisores de número es reconocer la cantidad de divisores. ¿Cuántos divisores tiene un número? Entonces, por acá lo indicamos. La cantidad de divisores que posee un número, la cantidad de divisores positivos que posee un número, se calcula de la forma siguiente.
Vamos a colocar las iniciales CD para indicar cantidad de divisores. Cantidad de divisores del número n será igual. Tomas el producto de los exponentes que aparece en la descomposición canónica aumentándoles una unidad. Entonces aquí tendré alfa más 1 y por este otro lado tendré beta más 1. Ahí está. Alfa más 1 por beta más 1. Y eso me da la cantidad de divisores positivos que admite un número entero. ¿Ya? De nuestra primera fórmula. Voy a tratar de escribir primero las fórmulas y ya en todo caso, mañana verificamos las aplicaciones, ¿ya? Para que tengas los elementos. Esa es la cantidad de divisores. Segundo, la suma de divisores positivos. La suma, repito, de divisores positivos. La suma de los divisores positivos se va a calcular, iniciales nada más. Suma de los divisores del número n será igual. Si esta es la descomposición canónica, cada factor primo se eleva a su exponente más 1, a esta potencia se le resta de 1 y se le divide entre el mismo factor primo menos 1. Dicha expresión se repite con cada factor primo que aparece en la descomposición canónica. Por lo tanto, para acá aparecerá b a la beta más 1 menos 1 sobre el factor primo menos 1. Ahí está. Esa es la suma de los divisores de un número. ¿Qué otra fórmula reconocemos? ¿Qué otra fórmula reconocemos? Bueno, otra fórmula que utilizamos viene a ser el producto de los divisores de un número. El producto de los divisores de un número. Entonces, por acá. Número 3. Producto de divisores. Producto de divisores positivos. Y el producto de los divisores del número n será igual. Si esta es su descomposición canónica, será entonces el número, el mismo número, elevado a un exponente igual a la cantidad de divisores que posee y le extraes la raíz cuadrada a dicha expresión. Eso te da el producto de los divisores de dicho número. Y finalmente terminamos con la suma de las inversas. La suma de las inversas de un número. Número 4. Suma de inversas. Suma de las inversas positivo. La suma de las inversas de un número será siempre igual a la suma de los divisores que tiene dicho número dividido entre el número con el cual se trabaja. Y con eso completamos las fórmulas a utilizar en esta parte, ¿ya? Ya el día de mañana avanzamos los problemas desde un inicio. Por favor, trata de practicar estas fórmulas, trata de reconocerlas. Ya por cuestión de tiempo solamente las dejo indicadas. Las aplicaciones ya las veríamos el día de mañana. Me indican por favor cómo estamos. Ya esta parte solamente ha sido descriptiva. Ya no hemos tenido más aplicación, salvo esta última. Y con esto ya quedaríamos para el día de mañana. Vayan avanzando el material. Por favor, traten de avanzar el material. Si lo avanzan y lo terminan en muy buena hora. Teoría todavía falta un poquito más. Pero traten de avanzar, ¿ya? Para que mañana solamente aquellos que quedan con duda se pueda resolver. Bien, chicos. Entonces, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.